Por hacer un poco de historia, porque sería bueno hacer un planteamiento en el tiempo. El pantano de Valdecañas se crea en los años finales de los años 60, 70, cuando se crea ese embalse de Valdecañas, y hay un cerro, el Cerro del Burro, que se le llamaba, que queda por encima de lo que es la cota de agua del embalse de Valdecañas. Ese cerro lo habréis escuchado muchas veces, que estaba lleno de basura, que estaba lleno... No, ese cerro era una isla, por eso se llama Isla de Valdecañas, y era prácticamente inaccesible. Es verdad que cuando bajaba la cota del agua, pues había un pasillo, pero allí no iba nadie. Era un sitio, bueno, que se había, es verdad que se había reforestado básicamente con eucaliptos en aquellos tiempos, que hizo la barbaridad que hizo Alicona, reforestando toda España de eucaliptos. Pero era un sitio, pues, que lógicamente para las aves era un paraíso, era un territorio suyo. A alguien se le ocurre que esa isla pues se puede convertir en un resort fabuloso, porque además el que haya podido ir por allí, pues las vistas son magníficas, las aves pasan por allí, buitres, cigüeñas, garzas, de todo. Entonces era un paraíso, y a alguien se le ocurre hacer allí un resort de lujo para los madrileños, que pudieran tener un poder adquisitivo importante, porque los chalés se iban a vender a 550.000 euros. No cualquiera iba a poder tener acceso, y el problema que había era que pocos años antes, a principios de los años 2000, se había reclasificado esa zona como Red Natura 2000. ¿Por qué se hizo esa clasificación? Evidentemente porque había unos valores ambientales que merecían la pena esa conservación, esa protección. No fue un capricho de la Junta. Aquí se ha dicho, no, es que ahora vamos a cambiar y vamos a quitar hasta 11 zonas protegidas, se está diciendo por parte de la Junta, que se van a quitar esa protección a 11 zonas que tienen protección Red Natura 2000. Esto no es un capricho que se le antoje a la Junta hacer y poner y después quitar. Esto tiene que pasar unos filtros, sobre todo porque creo que todos sabemos aquí, la Red Natura 2000 es una protección que no se le da ni siquiera a nivel nacional, se le da a nivel europeo. Y eso tiene que pasar efectivamente por el Consejo de Europa. Es el Consejo de Europa el que al final da esa protección. Bien, como digo, a principios de los años 2000 se hace ese proceso para clasificar esa zona como protegida, y además con la máxima protección ambiental europea, que es zona Red Natura 2000. Bien, en el año 2006-2007 se empieza a mover la historia de la urbanización de la isla de Valdecañas. En principio se plantea, claro, esto sonará, ¿no? Se plantea como algo sanitario, hacer allí un balneario y darle un tinte social, que se venda mejor y que tenga mejor prensa a la hora de urbanizar aquello. Después se demostró que no, que aquello era una zona, un resort de lujo, con un campo de golf, 2 hoteles y chalecitos, parcelas pues individuales. Pero en principio se plantea así, y la Junta pues se muestra interesada en el proyecto. Después ya se quita la careta rápidamente, pero a la Junta le sigue interesando el proyecto, hasta tal punto de que prácticamente en tiempo récord se dan los permisos necesarios, las autorizaciones ambientales necesarias para que aquello se pueda urbanizar. Los ayuntamientos de Berrocalejo y El Bordo incluso adaptan en tiempo récord también. Cualquiera que tengáis algo de conocimiento urbanístico, sabéis que modificar un plan general de ordenación urbana o unas normas subsidiarias puede llevar perfectamente de 10 a 15 años en la Junta. Eso se hizo en un año. O sea, modificaron los planes municipales de ordenación para que se pudiera, bueno, aquello no era urbanizable, era zona rústica, dentro de la zona rústica no urbanizable. Bueno, pues se adaptan los planes urbanísticos de ambos pueblos para que se pueda urbanizar, y se urbaniza. En el momento que Ecologistas en Acción y ADNES en su momento también tienen conocimiento de esa aberración,
pues empezamos a poner pies en pared, que dice en mi pueblo, no sé si es una expresión que conocéis, empezamos a poner el grito en el cielo. Lógicamente, al proyecto de autorizaciones ambientales, de clasificación urbanística o clasificación urbanística como zona urbana residencial, empezamos a hacer alegaciones y esas alegaciones son desestimadas hasta el punto de que llegamos a un procedimiento judicial. Y entro ya en lo que es el procedimiento judicial en sí, que es lo que todos habréis escuchado. Efectivamente, en el año 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta la primera sentencia que anula la urbanización, anula las autorizaciones ambientales y anula los permisos urbanísticos que se le habían dado a la urbanización. En ese momento, que es un momento clave, la Junta, bueno, claro, ellos se pensaban que con los contactos y con la gente que estaba viviendo allí, estamos hablando, que no se nos olvide, del hijo de Aznar, el sobrino del rey, Botín, que después vendió su chalet, actores, gente pues muy famosa y con mucho poder, pues se pensaba que a lo mejor, pues, lo típico, no creo que no desvelo ningún secreto, los teléfonos pues empiezan a sonar en los despachos de los jueces y esas cosas. Y a lo mejor se pensaba que esos teléfonos iban a funcionar. Pues, bueno, el TSJ, en un alarde de buen hacer, dice que aquello es ilegal y que aquello hay que llevarlo al mismo estado en el que estaba antes de la urbanización. Es decir, había que demolerlo todo. Lógicamente saltan las alarmas en la Junta de Extremadura, por supuesto en los propietarios y en la promotora, pero claro, la Junta de Extremadura ya veía venir que el problema iba a ser suyo, porque era la Junta de Extremadura la que había dado las autorizaciones ambientales y urbanísticas para que aquello se pudiese construir. Y bueno, con nocturnidad y alevosía, digo con nocturnidad porque fue una reunión urgente de la Asamblea de Extremadura, se modifica, ojo al dato, el artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura y se permite urbanizar en zonas protegidas. Si la urbanización en sí era una aberración, lo que se había hecho ya era la repera. Claro, esa modificación lo que pretendía era darle un paraguas de legalidad a la urbanización, hacerlo con efecto retroactivo, poder permitir que se pudiese urbanizar en zonas protegidas, zonas ambientalmente protegidas. Independientemente de eso, lógicamente la Junta, los ayuntamientos y los propietarios recurren al Tribunal Supremo en un recurso de casación que es desestimado en febrero del 2014. En esa sentencia se vuelve a decir lo mismo, y esto también es importante. La zona debe ser restaurada al estado en el que estaba antes de la urbanización. Es decir, vuelvo a insistir en que hay que demolerlo todo. Cuando esa sentencia sale, aquí también hay un momento clave, se produce claro, hay que ejecutar esa sentencia, ya no caben más posibilidades, por encima del Supremo no hay nadie, por lo menos a nivel nacional. Y vuelven los autos, que decimos los juristas, vuelven los autos al tribunal que debe ejecutar esa sentencia, porque ya no cabía más recursos, insisto. Vuelven al TSJ. Y en ese momento, el TSJ, que va a llevar a cabo la ejecución, se plantea por parte de la Junta de Extremadura la inejecutabilidad de la sentencia. Esta es una figura, es decir, por poneros un ejemplo, si alguien tiene que pagar una cantidad de dinero, que es lo más que hay en el juzgado, yo le tengo que pagar un dinero a ese señor, pero yo me he arruinado, no tengo ya nada, me he vendido todo, no hay nada, esa sentencia es inejecutable. Bueno, ellos plantean la inejecutabilidad porque alegan que el daño medioambiental que se va a hacer va a ser mayor, la demolición, va a ser mayor que el que se pretende ganar con la restauración ambiental de la zona. Y al mismo tiempo el TSJ
ellos se basan precisamente en la ley del suelo de Extremadura que había sido reformada. Es decir, ellos alegan que la ley del suelo se había reformado, y se había reformado con esa finalidad de que se pudiese construir en terrenos protegidos. Ante esa situación, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura plantea una cuestión de inconstitucionalidad por la modificación del artículo 11, que llega al Tribunal Constitucional. Aparto del Tribunal Constitucional porque al mismo tiempo se plantea, como digo, la inejecutabilidad por el daño medioambiental que según ellos se iba a causar a la zona con la demolición y que iba a ser superior a ese beneficio medioambiental que pretendemos conseguir. Ante esta situación, el TSJ de Extremadura dice, bueno, yo de esto no entiendo, yo soy juez y yo no entiendo. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Quién nos puede decir si eso es así, si se va a causar más daño o menos daño? Y cada parte, Ecologistas en Acción y ADN, proponemos a una empresa que se dedica a esto, al urbanismo, pero urbanismo sostenible, es una empresa de Madrid que no recuerdo ahora el nombre, no me acuerdo. Y bueno, ellos pues se plantean a sus peritos. Y en un momento dado, que no nos ponemos de acuerdo, planteamos los ecologistas, oye, ¿por qué no lo hace la Estación Biológica de Doñana, que es dependiente del CSIC, que es un organismo público, sin vinculación con nadie, absolutamente imparcial? A todo el mundo le encanta la idea, perfecto, se nombra por acuerdo de todas las partes como perito a esa Estación Biológica de Doñana. La estación biológica, en un trabajo arduo que lleva más de 2 años, en el que participan más de 20 técnicos, urbanistas, ecólogos, sociólogos, economistas, analizan todas las variantes que pueda haber en esa demolición en comparación con lo que podemos ganar si restauramos medioambientalmente aquello. Digo, insisto, en más de 2 años y medio. Ellos no se basan en libritos o en estadísticas, no, se van al sitio y analizan in situ cómo puede repercutir esa demolición en una medioambientalmente, socioeconómicamente, etc. Y en un informe de casi 1200 páginas concluyen de forma demoledora, en el doble sentido de la palabra, demoledora por lo tajante y demoledora porque había que demoler, concluye que efectivamente que hay que demoler. Y hay que demoler porque la huella ecológica, el impacto ecológico que podría tener la urbanización en toda su vida útil va a ser 29 veces superior a la huella, al impacto ecológico que pueda tener la demolición. No les cabe ninguna duda y hay un aspecto que hasta ahora no he entrado y que voy a entrar porque voy a hacer un pequeño paréntesis. El aspecto económico o laboral, de empleo, que en un primer momento se había esgrimido como argumento para que la urbanización fuese, bueno, aceptada públicamente y políticamente y sociológicamente, el manoseado tema del empleo, pues se habían olvidado y se olvidaron. Al principio sí que se esgrimió, hombre, que esto iba a crear un empleo tal. Bueno, a lo largo del procedimiento se demostró que el empleo que se había creado en la zona durante la obra civil de la urbanización, bueno, pudo ser importante, pero el empleo que había creado lo que es la urbanización en sí, en la zona, era absolutamente despreciable. Hasta tal punto que El Gordo y Berrocalejo son de las zonas con más paro ahora que está funcionando la urbanización, y durante el tiempo que ha ido funcionando la urbanización, eran de las zonas más deprimidas laboralmente de Extremadura, con un paro que llegó a alcanzar en el año 2014-2015 el 50%, paro administrativo del 50%.
Es decir, de las personas que podían trabajar en el entorno, la mitad estaban paradas. Cierro paréntesis, porque de ese tema se olvidó la Junta, era un tema que ya no le podía sacar jugo, y entonces hablan de ese impacto económico, argumento que también, como digo, es absolutamente, en el informe de la Estación Biológica de Doñana, absolutamente destruido, no hay ese argumento, no existe, y ante ese informe, pues claro, el Tribunal Superior de Justicia solamente le quedaba ya una cosa. Se estaba planteando, estamos en fase de ejecución, recordemos. Los ecologistas, pues lógicamente estábamos contentos con ese informe porque venía a sostener los mismos argumentos que nosotros estamos sosteniendo. Pero, sorprendentemente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que en su momento, en el año 2011, había dictado una sentencia bastante coherente con lo que es la legalidad, pues nos sorprende a todos y dice que solamente se puede demoler parcialmente el complejo porque la demolición total supondría, claro, no tiene el argumento medioambiental, entonces se inventa un nuevo argumento que es el económico. Y dice en su sentencia que la demolición supondría un coste para las arcas públicas muy importante, muy considerable, que pondría en una difícil situación económica a la Junta de Extremadura. Este argumento, el económico, recordemos, argumento laboral, fuera, argumento medioambiental, fuera, y ahora se inventa el argumento económico. Y el argumento económico, lógicamente, lo pone encima de la mesa la Junta de Extremadura. No tengo dinero para acometer una demolición, no solamente la demolición, sino las posibles indemnizaciones que voy a tener que pagar a esas personas, a esos propietarios que compraron, teniendo sus autorizaciones, sus licencias, sus permisos, todo. La Junta de Extremadura presenta un informe que valora en aproximadamente 240 millones de euros el coste total que iba a suponer esa demolición. La demolición física, las indemnizaciones a los propietarios y a la promotora. Ante ese argumento económico, el TSJ, como digo, se hace eco y dice que sí, que efectivamente que no se puede demoler todo porque eso supone un coste económico muy importante y que solo se demuela lo que no está construido o lo que todavía no está terminado. Es decir, habría que tirar un hotel. Hago hincapié en el hotel, porque ahora saldrá el hotel, el puerto deportivo, que no estaba terminado, en fin, las 4 cosas que no estaban terminadas, y un montón de chalets que todavía no estaban terminados. Ante esa sentencia que nos sorprende a los ecologistas, cuidado, hay un dato que también quiero revelar, que es que en esa sentencia, un poco, no sé, cada uno que saque las interpretaciones que quiera, pero en esa sentencia se nos dice a los ecologistas que se nos va a indemnizar con 500.000 euros para que por el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho en la conservación del medio ambiente. 500.000 euros, 250.000 euros para cada organización, para ADNES y para Ecologistas de Nación. En Ecologistas de Nación lo tenemos claro desde el minuto 1, que se metan el dinero, esto se está grabando, ¿no? Que se metan el dinero en los cojones. Claro, no entendíamos para qué queríamos ese dinero, sobre todo en Ecologistas de Nación, que jamás hemos recibido un dinero de Extremadura. Nosotros vivimos, entre comillas vivimos, de la cuota de los afiliados o de los socios y del dinero que nos mandan desde Madrid, del famoso la casilla esta de fines sociales que marcamos en la declaración de la renta. Bien, bueno, en ese momento se nos plantea, claro, recurrir al Tribunal Supremo, que era la única solución para este desmadre. ADNES, pues, bueno, nos plantea en una reunión que tenemos con ellos, nos plantea que ellos, es un proceso ya muy largo, ya llevamos 14 años, y ellos nos plantean que ellos no pueden seguir adelante con el recurso, que ellos hasta aquí han llegado, pero que ellos sí tienen muchas subvenciones de la Junta, ellos estaban teniendo muchos problemas ya con las subvenciones de la Junta,
lógicamente se había recortado esas subvenciones, y ellos deciden que no van a recurrir, sin problema, que contemos con ellos para lo que nos haga falta, pero que ellos no van a recurrir. No sabemos tampoco qué han hecho con los 250.000 euros. Nosotros ya, la Junta de Extremadura corrió, no sé de dónde sacó las perras, porque después no hay dinero para nada, para sanidad no hay, para tal, pero a nosotros se nos mandó concretamente a mí, se me mandó un correo electrónico que le diéramos la cuenta que ingresaban los 250.000. Evidentemente no respondimos a ese correo. Lógica llamada posterior, ¿oye, has recibido el correo? Sí, pero que no. No cogimos ese dinero, no sabemos qué ha hecho de él, ni nos importa, la verdad, pero recurrimos al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, en un alarde de coherencia con lo que anteriormente había decidido, pues decide que efectivamente eso no cabe una demolición parcial, sino que únicamente cabe el cumplimiento estricto de la sentencia, que es demolerlo todo y dejarlo en el estado en el que estaba antes de la urbanización. ¿Qué camino se abre a partir de ahora? Bueno, la Junta ha anunciado ya su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y incluso a seguir instancias superiores. La promotora ha dicho que no va a recurrir y los propietarios, porque hay 3 asociaciones de propietarios en esa zona, todavía no han dicho si van a recurrir o no van a recurrir. Bien, había una cuestión que dejé ahí aparcada, que fue la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura respecto de la modificación del artículo 11 de la Ley del Suelo. El Tribunal Constitucional, en una sentencia además que nos sorprendió por la velocidad que no es rápido el Tribunal Constitucional a la hora de dictar sentencia, pero esta la dictó en 4 meses. Una sentencia también absolutamente clara, contundente, tajante, que viene a decir que la Junta de Extremadura no podía hacer una modificación como la que hizo, permitiendo la urbanización de zonas protegidas, y menos cuando se trata de zonas protegidas medioambientalmente a nivel europeo como es Natura 2000, porque no es su competencia, ni siquiera es competencia del Estado español, porque esa calificación se la da, como decía antes, la Unión Europea. Con lo cual, anuló esa modificación del artículo 11. Esto nos da pie, y es curioso porque el Tribunal Supremo, a lo largo de las 65 páginas de su sentencia, la última, la que declara que se tiene que demoler toda la urbanización, hace continuas referencias a esa sentencia del Tribunal Constitucional, como diciéndole a la Junta de Extremadura o al que quiera recurrir: no hagáis el tonto, no vayáis al Tribunal Constitucional, que encima os van a dar entre las orejas. Básicamente viene a decir eso. Entendemos que la voluntad de la Junta de Extremadura y de aquellos que quieran interponer ese recurso de amparo va a ser estirar el chicle, darle una patada al balón hacia adelante para que la urbanización siga en pie unos años más. Pero desde luego, desde Ecologistas de Nación le vemos muy poco recorrido a ese recurso de amparo al Constitucional, porque el Constitucional ya lo dijo en su sentencia sobre la modificación del artículo 11. Pero es que si acuden a niveles justiciables europeos, pues la hostia va a ser todavía mayor, porque precisamente Europa nos está diciendo y nos está recordando continuamente España que somos muy laxos a la hora de proteger o de mantener la protección de las zonas que han sido declaradas como protegidas, y hasta tal punto que, por ejemplo, en aguas residuales, lo habréis escuchado porque sale de vez en cuando en televisión, en aguas residuales la Unión Europea nos está tirando constantemente de las orejas porque seguimos vertiendo aguas sin depurar a cauces públicos, a ayuntamientos tan grandes como pueda ser Isla Cristina, con cerca de 30.000 habitantes. Y hasta tal punto de que a España ya se la está multando todos los años con 14 millones de euros, una multa coercitiva que ya la Unión Europea ya se cansó de advertencias y dijo: mira, ya te voy a poner 14 millones de euros mientras no arregles el tema de las depuradoras, porque ya está bien.
y pagamos 14 millones de euros de multa todos los años por no cumplir con la legalidad. Con el tema de las protecciones ambientales pasa otro tanto igual, es decir, protegemos y después permitimos urbanizar o permitimos actuar ahí de forma que esa protección pues queda vacía de contenido. Hay una cuestión que ninguna administración, y esto es sospechoso, hemos pedido información al respecto, de cuánto dinero viene a la Junta de Extremadura y a España en general para esa protección ambiental. Desde, perdonad, desde Europa se mandan ingentes fondos públicos para que esa protección se lleve a cabo. Y sin embargo, como estaba diciendo, pues nos pasamos la protección por el Arco del Triunfo y en Europa ya están bastante cansados de esta situación. Si a alguien se le ocurre irse a Europa con esta cuestión, le puede salir calentito. ¿Qué pasará? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades que se nos abren? Pues entendiendo que ese recurso de amparo tenga poco recorrido, no va a quedar otra que demoler la urbanización de Valdecañas. Nuestra propia Constitución española dice que las sentencias se tienen que cumplir en sus propios términos, y la sentencia está muy clarita, hay que demolerlo todo. Evidentemente, meter allí una máquina excavadora y empezar a tirar chalés y hoteles, pues no es lo más apropiado. Evidentemente tendrá que haber una valoración y un estudio de impacto ambiental pues serio, no como el que hizo la Junta de Extremadura en su momento cuando autorizó la urbanización de la isla. Habrá que hacer un estudio serio para ver en tiempo y forma cómo proceder a esa demolición y a la restauración de la isla de Valdecañas. Más allá de los valores ambientales que pueda tener la isla, que los tiene y por eso fue incluida en esa zona Red Natura 2000, ¿qué importancia puede tener esa sentencia? Evidentemente se va a restaurar aquello, no con eucalipto, evidentemente, habrá que hacer, como digo, un proyecto serio de restauración de la isla, con el menor impacto posible para las especies que por allí habitan, pero sobre todo la sentencia y todo este proceso que ha habido va a ser, como decía antes el compañero, un aviso para navegantes, porque esto que está pasando en Extremadura, nosotros no somos exclusivos, esto está pasando en muchas zonas de España, y de hecho cuando la primera sentencia salió hubo compañeros de Ecologistas de Nación que nos preguntaron por la situación y se interesaron por ver cómo terminaba esto, porque en sus zonas, en sus territorios también había proyectos de este tipo. Y esto va a ser un antes y un después para el desarrollismo en España. El famoso lapsus de tiempo que hubo aquí en España del pelotazo urbanístico, y que fue aquellos tiempos hasta el año 2007, cuando ya en el año 2008 empezó la burbuja inmobiliaria a explotar, pero ese desarrollismo caduco y aberrante bueno, atenazador de los espacios naturales, pues se tiene que acabar. Y yo creo que esto va a ser un antes y un después en ese tipo de desarrollismo, y sobre todo cuando ese desarrollismo se lleva a cabo en zonas naturales o en zonas medioambientalmente protegidas. Y así lo esperamos desde Ecologistas de Nación, y así nos lo planteamos desde el minuto uno, que advertimos que esto no podía ser, que no se puede construir en cualquier parte. En este largo trayecto de los 14 años, en Extremadura, y hablo ahora a nivel político, jamás ha habido un gobierno que se haya preocupado de que esto no sucediera o de que esto se paralizara. Tenemos que tener en cuenta que cuando esto empieza, el PSOE tiene mayoría absoluta, pero es que no le bastó con la mayoría absoluta. Cuando se modifica la ley del suelo para darle ese paraguas de legalidad a la urbanización en Valdecañas,
cuenta con el PP y sacan la reforma del artículo 11 de la ley del suelo por unanimidad. Por entonces no estaba, fue el periodo en el que Izquierda Unida no tuvo representación en la Asamblea de Extremadura. Y lo sacan por unanimidad, algo absolutamente escandaloso. Incluso a Ecologistas de Generación se nos planteó la posibilidad de presentar una querella por prevaricación contra los 65 diputados que se atrevieron a modificar esa ley con nocturnidad y alevosía, como digo, pero decidimos que esa no era nuestra lucha, que a lo mejor se entendía como un ataque político contra las instituciones y que Ecologistas de Generación tenía una función clara que era la protección del medio ambiente. Y decidimos, ahora nos podemos plantear si fue un error o no, pero decidimos no presentar esa querella por prevaricación contra los 65 diputados. Independientemente de eso, políticamente es vergonzoso que en Extremadura nadie, ningún político haya salido, ni del PSOE ni del PP, que fueron los partidos que se compincharon en esta historia, nadie haya salido a pedir perdón, no solamente por el daño medioambiental que se hizo, sino, y poniéndome en la piel de los propietarios, por el daño que también se le hizo, o se les va a hacer a los propietarios, y por el daño que se le ha hecho a la sociedad. Porque aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, y no sé si a vosotros, las administraciones públicas, que son las que tendrían que velar por la legalidad, no solo se saltaron la legalidad, sino que se atrevieron a cometer la tropelía de modificar una ley absolutamente de forma ilegal. Y nadie ha salido a pedir perdón por esa cuestión a los ciudadanos, a esos que tienen que proteger las administraciones públicas. ¿En manos de quiénes estamos? ¿En manos de quiénes? Es una pregunta que me hago. Pero no solamente queda ahí la mano, o sea, la cara dura, ¿no? El otro día salía Fernández Vara, a poco tiempo de salir esta sentencia, diciendo que, porque algún periodista le preguntó por esta cuestión, si se debería pedir perdón, y decía el tío con toda la cara dura, no, es que, claro, aquí nadie tiene que pedir perdón y nadie tiene que dimitir porque no queda nadie de aquellos tiempos. Mentira. El director de política forestal, ahora mismo, es el que firmó la autorización ambiental de Valdecañas y es director de política forestal. Es decir, como se suele decir, el gallinero está guardando la zorra. Y el tío ni ha salido a dar una explicación, ni ha salido a dar, no ya a pedir perdón. Por eso me pregunto, ¿en manos de quiénes estamos? ¿En manos de qué degenerados estamos que se atreven a andar por ahí cambiando leyes para beneficiar a unos pocos? Porque se hizo una ley para beneficiar a unos pocos y que además ha sido declarada inconstitucional. Y voy terminando porque yo también pretendo que haya preguntas por parte de todos los que estamos aquí porque es un tema que antes hablaba de él y que se está planteando en la sociedad. Es decir, desarrollo económico o protección ambiental. Es un tema que Fernández Vara ha puesto encima de la mesa, pero a su manera, diciendo que no, que hay que abrir la veda, que hay que desproteger hasta 11 espacios naturales para que se pueda construir y se pueda hacer minas, por ejemplo. Claro, la cuestión es ¿qué tipo de desarrollo queremos para Extremadura? ¿El desarrollo del siglo XIX? ¿Queremos hacer la revolución industrial ahora? Minas a cielo abierto, desarrollismo de ese que había pasado, que pensábamos que había pasado de finales de los 90 y principios de los 2000. ¿Queremos ese tipo de desarrollo para Extremadura, para las generaciones que vienen? ¿O queremos un desarrollo sostenible? Esa es la cuestión que habría que plantear a nivel social. Porque si queremos hacer esa revolución del siglo XIX en el siglo XXI en Extremadura, es muy fácil.
Vamos a desproteger todo, vamos a construir donde nos dé la gana, vamos a abrir minas, vamos a hacer un Elysium City en Castilblanco con 5 hoteles, un aeropuerto internacional. No estoy desvariando, es que es lo que están planteando. No sé cuántos parques acuáticos, etcétera, etcétera. Bueno, si queremos ese tipo de desarrollo y la gente vota ese tipo de desarrollo a través de un voto que se le dé a ese político que lo está promoviendo, pues mire usted, a lo mejor será cuestión de irse a Extremadura. Yo por lo menos me lo plantearé porque estamos locos. Porque tenemos un problema, sobre todo en Extremadura, de agua. Y parece que nadie se da cuenta. Yo el otro día estuve en Valdecañas en una entrevista que me hicieron los de Informe Semanal. Bueno, nos quedamos todos alucinados cómo está el pantano de Valdecañas. No sé, el embarcadero, ya no hay embarcadero, ya no hay puerto deportivo porque no hay agua. El embarcadero terminaba y ya no había barcos porque no hay agua. Es absolutamente tenebroso, os lo digo de verdad. Yo vine de allí absolutamente decepcionado y preocupado. Un embalse, que bueno, que los ricos que están allí, que tienen sus contactos y tienen su poder y que no son capaces de que la cota del agua esté al nivel que ellos esperaban para tener allí sus barquitos y sus historias, pues imaginaros cómo están otros espacios por el problema del agua. Ecologistas de Nación hemos presentado varias denuncias porque hay cauces de río, como el del Matachel, entre el pantano de Hornacho al pantano de Alange, que está seco todo el año. Un río, el Matachel, seco. Con todo lo que eso supone para la vida animal que hay en esa zona. En una zona, además, en la que se introdujo el lince ibérico y que está, no digo ya protegido a la enésima potencia. Bueno, pues yo no sé dónde estará el lince. Allí no va a cazar el lince porque allí no hay nada. Estoy hablando ahora del tramo este del río Matachel. Bueno, pues ese problema que tiene el río Matachel y que tiene el embalse del Valdecañas es extrapolable a cualquier sitio de nuestra comunidad autónoma. Y sin embargo se están planteando proyectos, como son las minas a cielo abierto, que consumen una cantidad ingente de agua, o el proyecto de Elysium City en el Castilblanco, que pretenden consumir una cantidad ingente de agua, que no hay agua, que no... yo no sé ya cómo decirlo, que no hay agua, que no tenemos agua, y va a ser un problema muy serio. Bueno, está siendo ya un problema muy serio, pero va a ser todavía un problema mayor si esto sigue adelante, si este tipo de desarrollo que queremos para nuestra región sigue adelante. Si planteamos en Tierra de Barros, por ejemplo, un proyecto de regadío, de mega regadío, para poner en regadío toda Tierra de Barros. Ese es el proyecto que queremos económico para Extremadura. Yo lo veo absolutamente inviable, pero si los extremeños, a través de su voto, insisto, avalan ese tipo de desarrollo, dándole ese voto a los partidos que están sosteniendo este tipo de desarrollo para Extremadura, pues vamos muy mal, vamos muy mal. Ante eso, lógicamente, desde Ecologistas de Nación y desde el sentido común, que hay que promover pues un tipo de desarrollo sostenible. Se quejaba Fernández Vara de que los ecologistas estamos despoblando Extremadura, porque como nos oponemos a cualquier tipo de proyecto, pues la gente se tiene que ir. Bueno, ahí tenéis el ejemplo de Berrocalejo y El Gordo, que antes os decía, con una urbanización que supuestamente iba a ser la panacea del empleo y de la economía para la zona, que ha bajado la población y que no ha conseguido crear ningún empleo. Siguen siendo zonas deprimidas laboralmente. Está demostrado que ese no es el tipo de desarrollo que crea empleo, que crea riqueza y que fija población. Aquí no hay un político que tenga la suficiente imaginación para aprovechar los recursos que tiene Extremadura, que son muchos, para darle
una viabilidad. Os pongo un ejemplo. No sé si sabéis lo que es un IDE. Un IDE es un observatorio de aves, es una especie de chozo que se crea para que el ave no se asuste, y ahí pues, se ponen con sus prismáticos y tal. ¿Vosotros sabéis la cantidad de IDEs que hay ilegales? Ilegales, porque te cuesta, Dios bendito, montarlo para la observación de las aves. Hay cantidad de gente que viene de Alemania, de Australia, del Quinto Pino, a ver las aves de Extremadura. Y eso no se potencia de una forma legal. Bueno, no hay, insisto con la pregunta, no hay un político imaginativo que tenga la imaginación suficiente para poner en valor todos esos recursos naturales que tenemos en Extremadura. Que hay que inventar algo que ya ha demostrado que no sirve, que no es el camino, que es ese desarrollismo, que es esa revolución industrial del siglo XIX en el siglo XXI. Pues entiendo que vamos mal, y si seguimos en manos de estos gobernantes que no solamente quieren hacer eso, sino que además lo quieren hacer a costa de la ley y saltándose la ley y cambiando la ley, pues entonces apaga y vámonos. Y yo he terminado. Las preguntas que queréis hacer. Muchas gracias. Yo tenía uno que vi hace tiempo en la sexta, me parece, eso, que salía, que habían ido al pueblo y había preguntado a la gente qué opinaban, y estaba lo del empleo también. Y mira, salía un hombre todo enfadado. Yo tuve la suerte o la desgracia, y creo que todos me conocéis. Yo estuve y no me arrepiento de nada, o sea, yo estuve, cuando el gobierno de Monagua, yo estuve como director del Observatorio del Empleo de la Junta de Extremadura. Es decir, yo tenía información privilegiada del empleo que había allí. No hay empleo. Es decir, allí no se creó empleo durante la fase de construcción del proyecto, que era un empleo que ni siquiera era de la zona, eran pues gente que venían de fuera y que ayudaron a construir aquella urbanización. No hay empleo, os digo, y no es una forma de hablar. En el año, creo que fue en agosto de 2014, había una tasa de desempleo administrativo del 48% en Berrocal y del 40% en el Bierzo. Es decir, prácticamente toda la gente que estaba en disposición de trabajar en el Gordo, el 50% estaba parado, con la urbanización en pleno auge. Después yo ya salí, y ellos no dan información del empleo de la forma, claro, yo sabía, después ellos te lo maquillan de la forma que quieran, pero el dato lo tienes en lo que antes te decía. Cuando ellos empezaron con esta historia, la defensa de la urbanización de Valdecañas, empezaron con el tema del empleo. ¡Ay, es que el empleo, la gente del empleo pues se está creando allí! Cuando se demostró que el empleo no era un argumento sostenible, lo olvidaron y no han vuelto a hablar del empleo. Hablan, pues eso, empresa y tal, pero jurídicamente, para defender la viabilidad de Valdecañas, se olvidaron rápidamente. Igual que se olvidaron del argumento medioambiental cuando la estación biológica de Doñana dijo que no, que dice que 29 veces superior el impacto de la continuidad de Valdecañas respecto de la demolición. El argumento del empleo se nos utilizó cuando se pretendía hacer una refinería en Tierra de Barro. No sé si os acordáis de aquel proyecto, aquella tontería, eso no era un proyecto, y hablaban de 4.000 puestos de trabajo. Yo, con otro compañero, nos fuimos a Puerto Llano para ver los empleos que se creaban, y la gente de Puerto Llano estaba hasta los cojones hablando mal y pronto de la refinería, porque la mayoría de las personas que trabajaban allí pues eran técnicos que podían ser de Puerto Llano, podían ser del Quinto Pino. Y eran 400 personas las que estaban trabajando allí. 400 personas. Una extrapolación, una extrapolación de empleo indirecto la tienes que multiplicar por 3, estadísticamente. Es decir, había 1.200 personas que podrían
estar trabajando allí. Nada de las 6.000, empezaron por 6.000, después bajaron a 4.000, después bajaron... Es decir, el tema del empleo es un tema tan manoseado que yo creo que es verdad que estamos en una región muy deprimida laboralmente, con mucho paro, y que todavía cala ese argumento, pero cuando pones números encima de la mesa, los puedes rebatir fácilmente. Hay otra cuestión que se me olvidaba, porque aparté el hotel y lo he apartado tanto que se me ha olvidado. El hotel que se quedó sin construir, porque hay un argumento también por ahí que se está utilizando, que es el de las indemnizaciones que vamos a tener que pagar todos los extremeños para que estos ricos pues puedan recuperar el dinero invertido. Bien. En Ecologistas y Nación estamos convencidos de que no se va a pagar ninguna indemnización, pero ni mucha ni poca, ninguna. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que nadie la saca, pero que existe, porque cuando el Tribunal Superior de Justicia habla de esa demolición parcial, hay, claro, el hotel que estaba sin construir, habría que demolerlo. Pues la promotora corre a presentar en la Junta de Extremadura una reclamación de responsabilidad patrimonial pidiendo 5 millones de euros por ese hotel que estaba a medio hacer y que habría que tirar. Y pide 5 millones de euros. La Junta de Extremadura desestima esa reclamación y, claro, la promotora se va al Tribunal Superior de Justicia y lo reclama en el juzgado. Pues el Tribunal Superior de Justicia, con mucho criterio, dice, no, ni un céntimo. Porque usted sabía que ahí no se podía construir y sin embargo construyó. Que sí, que la Junta le dio las autorizaciones y todo, pero usted sabía que ahí no se podía construir. Porque ya se lo advirtieron los ecologistas desde el minuto 1. Y no le doy ni un céntimo. Y ahora se han ido al Tribunal Supremo, que seguramente les vuelva a dar la misma contestación. Es decir, todas las personas que estaban allí implicadas, los vendedores y los compradores, sabían que allí no se podía construir. Hasta tal punto que cuando sale la primera sentencia del 11, había construido por aquellos entonces unos 20 y tantos chalés vendidos. A partir de esa fecha, a todos los compradores, en la escritura, ante notario, le dicen, hay un procedimiento judicial, es posible que aquello se tire. Si se tira, yo le voy a indemnizar con 350.000 euros. Es decir, todos no eran propietarios de buena fe. Todos sabían que allí no se podía construir y que corrían un riesgo si compraban. Pues que le den por culo, hablando mal y pronto. Claro, si yo voy a 200 por hora, pues sé que me puedo matar. Si me mato, pues que me den por culo. Lo mismo a ellos. No va a haber indemnizaciones. Que no os coman la oreja con ese argumento, porque eso no va a ningún sitio. Y espero que el tiempo me dé la razón. Varias preguntas. La primera, leía esta mañana en prensa, que ha vuelto a salir esta mañana, que ellos reclamaban el expediente de declaración de la zona como CEPA, como espacio protegido, porque cuando empiezan con el trámite, según argumenta la propiedad del desarrollo, me parece ser que no estaba la declaración hecha o estaba en proceso o tal, ¿no? Quería que me contestaras si eso ya es así o realmente, supongo que no, pero bueno, una aclaración. La segunda, ¿por qué se tiene que pagar con dinero público todo el coste económico que supone la restitución y no hay una responsabilidad patrimonial de aquellos responsables que firmaron las autorizaciones ambientales? Porque creo que si de alguna manera se consiguiera, aunque sea ejemplarizante, has hablado del director general actual de Pedro Muñoz Barco, ¿no? Aunque sea ejemplarizante, si se consiguiera de alguna manera, como le ha pasado a Artur Mas con el proceso en Cataluña, etcétera, tuviera una cierta responsabilidad económica, o por lo menos el miedo de tener una cierta responsabilidad económica que les pudiera repercutir a futuro en las acciones que ellos están desarrollando, a lo mejor se lo pensaban a la hora de hacer una ley a conciencia, o sea, de una prevaricación administrativa como la que se hizo, ¿no? Y por último,
¿cómo se puede, o cómo planteáis vosotros que se puede luchar contra la declaración de utilidad pública cuando está sirviendo para saltarse toda la fase de protección, por ejemplo, en el entorno de Cáceres con el cinturón de fotovoltaica que se está generando, o en otros espacios ambientales, que se está autorizando en los estudios y en la propia declaración de impacto ambiental, la declaración de utilidad pública para luchar contra ello? Empezando por Empezamos por acá. por el principio. Vamos a ver, es verdad que esta gente ahora viene con el argumento de que no sabían que aquello era una cepa. Evidentemente eso es falso, porque todos los programas, o sea, todos los planes urbanísticos de cualquier pueblo están publicados. Es decir, tú te vas al ayuntamiento de Calatayud y tú pretendes hacer una casita de campo y tú te preocupas por saber si eso es zona rural, rústica, si es zona urbanizable, si tiene algún tipo de protección. Vamos, yo lo haría. Antes de comprar una parcelita, quiero saber si ahí se puede construir o no, ¿vale? No hace falta que te vayas a zona rústica. En zona urbana, yo me voy al ayuntamiento cuando quiero hacer, para saber si puedo hacer 2 alturas, 3 alturas, en fin, me preocupo. Si tú que vas a invertir una millonada no te preocupas, pues como cuando compras una casa que está embargada. Es decir, te vas al registro de la propiedad y pides una nota simple que te cuesta 3 euros. Y ves si está embargada o no está embargada, o si tiene algún tipo de hipoteca, o si tú no te preocupas, en un registro público, culpa tuya, que es lo que le dijo el TSJ a la promotora. No puede venir con eso porque además, cuando se hace ese proyecto, precisamente don Pedro Muñoz Barco es el que hace la autorización. Y se tiene en cuenta que aquello estaba en una zona protegida, no solamente rústica, sino protegida, y Pedro Muñoz Barco hace, pues donde estaba negro lo pinta de blanco, y dice que bueno, que sí, que aquello está protegido, pero que allí lo que pasa son cuatro pájaros y que aquello no merece la protección, y por eso le he dado la autorización, pero pasa ese filtro porque evidentemente tiene una protección. Que ahora vengan a decir que es que ellos no sabían que tenía una protección, vamos, es para ponerlo de ignorante para arriba. Y me quedo corto. No. El tema de la responsabilidad. Bueno, es lo que antes os decía. Desgraciadamente en este país, no ya que no exista esa responsabilidad económica, que no existe, sino tampoco política. Aquí nadie dimite por nada. Nadie dimite por nada. Y por supuesto la responsabilidad económica no existe. Es una pena. Ya está habiendo sentencias en materia penal que están, porque antes esto tampoco se llevaba. Antes se castigaba al político por prevaricador, pero ahora ya se está castigando también por prevaricación a los técnicos. Porque claro, el político decía, no, yo hacía lo que me decía el técnico. Vale, pues el técnico para acá también. Usted también prevaricador. ¿Vale? Ya está viendo, es decir, está viendo esa evolución en las responsabilidades penales. Y yo espero conocer un día en el que haya también esa responsabilidad económica. Porque es verdad que aquí, como se tira con pólvora del rey, una expresión que no me gusta, pero bueno, está ahí, es dinero público. Pues el técnico y el político no tienen absolutamente ningún cuidado a la hora de hacer barrabasadas como pueda ser esta, porque al final responden las arcas públicas, que, como yo decía antes, espero que en este caso no tengan que responder ni siquiera las arcas públicas. Pero hoy día esa responsabilidad económica de los políticos o de los técnicos no existe. Y a mí me alegraría. Solamente existiría esa responsabilidad económica en el caso de que hubiese habido una condena penal. Ahí sí, porque el responsable de un delito lo es del delito y de la indemnización de las responsabilidades civiles que conlleve ese delito. Responsabilidad ex delicto, que se llama. Ahí sí, ahí hubiese habido una responsabilidad económica, pero, como digo, esa vía en el punto de vista de la nación la desechamos. ¿Fue un error? Pues no lo sé.
Quizás desde la perspectiva del tiempo te pueda decir que sí, que fue un error y que tuvimos que ir por la vía penal. Pero tampoco queríamos desviar la atención de lo que pudiera ser la sentencia administrativa, que pudiese ver que queríamos algo político, alguna repercusión política que no era nuestra finalidad. Y respecto de la última cuestión que me planteaba, por suerte o por desgracia, todo lo que es energía eléctrica está, por ley, está afín a una utilidad pública. Y sí que se están cometiendo atropellos muy importantes a la hora de afectar esos proyectos de parques eólicos, placas fotovoltaicas, etcétera, etcétera, a territorios que están protegidos y que al declararse de utilidad pública pues, parece ser que se le quita esa protección. Ha habido una reciente sentencia en un parque solar, ahora no recuerdo dónde. Arenal, en Malpartida de Cáceres. No, ha sido fuera de Extremadura. Ha sido fuera de Extremadura. En el que se ha construido en una zona, se ha construido ese parque solar en una... Ahora me pones en duda, no sé si es en Malpartida. Es el de Cáceres, Arenal, que estaba Los construido Arenales, en la ¿verdad? cepa de Cáceres, de los Exactamente, llanos, sí. es Arenal. Sí, ha habido una sentencia en la que se viene a decir que esa utilidad pública no sirve para quitarle la protección ambiental a esa zona. Y va a ser una sentencia muy interesante de cara al futuro, porque se están planteando proyectos de parques eólicos, de placas solares, etcétera, etcétera, en cualquier sitio, porque como es utilidad pública, sí, es Nueva Zelanda, sí, tienes razón. Y puede ser una sentencia que también fije un punto de inflexión a la hora de la protección de esa O zona. sea, pero no hay jurisprudencia creada en esa línea. No. Porque da igual que la producción de energía eléctrica sea... Porque ¿dónde está la utilidad pública cuando la energía eléctrica la está produciendo un privado? Empresa. Exactamente. Pero tú tienes una finquita y te van a tirar una línea de alta tensión por encima de tu finca y tú no te puedes oponer. Porque esa línea de alta tensión es utilidad pública. Es energía. Y eso está declarado utilidad Sí, pública. pero yo me podría oponer en el caso de que me ocupen la finca por una instalación fotovoltaica que ocupa 400 hectáreas y mi finca queda dentro y se me expropia por utilidad pública. Si no está protegida, sí, y se te expropia. Pero vamos, como un Pepe. Sí, señor. Se te expropia. Si no está protegida, no te quepa duda que se te expropia. Y si está protegida se puede, porque la modificación que comentaba del artículo 11 es el PIR, ¿no? Exactamente. El proyecto de interés regional, ¿no? Eso es un coladero. Claro, Completamente, es decir, que si lo mismo. Si está protegida me da igual, porque me aplican aquí. Efectivamente. Y el Constitucional ha tumbado eso. Lo anuló, efectivamente. Entonces por ahí no... Siempre que esté protegida, pero si estamos hablando de una zona que no está protegida, te lo van a expropiar y te la van a ocupar. No te quepa ninguna duda. Ángel, yo, primero quería felicitaros por el esfuerzo y a nivel personal y a nivel de ecologista por haber resistido y como también pues, me felicito que haya gente que haya estado ahí aguantando el tirón porque supongo que las presiones habrán sido brutales. Esta misma semana veíamos un detalle de eso, ¿no? Aquí tenemos compañeros que los han sufrido por esos motivos y por más, por escribir cosas en contra de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues que si puede ser nos contaras algún detalle, en concreto hablo de Irene de Miguel, que denunciándolo en la Asamblea de Extremadura, que se supone que es el lugar en el que se nos representa, pues ha recibido insultos y amenazas muy concretas, ¿no? Supongo que a esos niveles también habréis estado vosotros y a niveles mayores, es decir, Paca Blanco, que no ha salido el nombre, pero Paca Blanco era la antigua coordinadora de Ecologistas de Nación. Y el otro día preguntaba yo en el grupo que tenemos, que si en esta organización no se paga penoso y peligroso, porque es verdad que conlleva ese riesgo. Paca Blanco vivía además vivía en el Gordo, en la zona clave.
era la coordinadora de Ecologista de Nación y fue la promotora de todo este proceso. Y Paca Blanco le tiraron un cóctel molotov a su casa. O sea, tuvo que salir por patas. Paca Blanco estuvo en una caravana viviendo durante 6 meses, huyendo de los ataques. Bueno, eso, el coche reventado, ventanas rotas con piedras, etcétera, etcétera, podéis imaginar. Y finalmente se tuvo que ir a vivir a una caravana, que estuvo viviendo allí durante 6 meses, enferma, con su marido enfermo, hasta que conseguimos, en ese caso fue Izquierda Unida la que consiguió que se le diese una vivienda en Talayuela, una vivienda social en Talayuela provisionalmente, porque estaba viviendo en una puta caravana. Los dos enfermos, los dos mayores. A ver, por no entrar en detalle, a mí ya me han llegado 2 personas diciendo que bueno, que a ver qué se puede hacer aquí para no tirar aquello. Evidentemente yo les he contestado, hay una sentencia y las sentencias hay que cumplirlas. No hay otra forma de solucionar aquello. Se pudo solucionar en su momento, en el año 2011, cuando salió la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que decía que aquello había que tirarlo, que había construido pocos chalés, 20, 30 chalés, y que Ecologistas de Nación propuso como medida cautelar la paralización de la urbanización, que no siguiesen construyendo, porque podía pasar lo que ahora va a pasar. Y se nos pidió una cantidad de dinero, 41 millones de euros de fianza para posibles responsabilidades en el caso de que la sentencia saliese a favor de ellos. Y por aquello entonces nos faltaba poco en la cuenta bancaria, pero no llegábamos a los 41 millones de euros y no pudimos paralizar el proyecto. Claro, si se nos hubiese hecho caso desde el principio, que es lo que yo les respondo a estas personas, pues no estaríamos ahora en esta tesitura. Pero como en este país existe la doctrina de los hechos consumados, yo primero construyo, invado, rompo y después, bueno, pues así nos va. Así nos va. Y ahora somos los culpables los ecologistas. Hostia, no me jodan. Pero si hemos dicho desde el minuto 1 que eso era ilegal, que no construyese. Y nos pedís 41 millones de euros y lo a tomar por culo. Nosotros no somos los culpables. Los culpables son los políticos. Claro. Oye, yo quería Sí, que está hacer una... que había pedido yo quería hacer una reflexión de un asunto colateral en este asunto, pero que creo que va al corazón del tema, que es el siguiente. En realidad esto es una ofensiva contra cualquier fórmula de protección medioambiental, porque lo que tienen les es insuficiente, porque quieren hacer todo y todo lo que quieran y en cualquier lugar. Porque la falacia está en las zonas de las cepas, de la zona especial de protección de aves. En una cepa puedes hacer un mogollón de cosas con la ley en la mano, pero un montón de cosas. Claro. Nuestras autovías atraviesan las cepas. Claro. En las cepas hay fotovoltaicas, en la cepa hay de todo. El asunto es que con la excusa de la cepa, lo que quieren es dar la idea de que Extremadura es un territorio hiperprotegido, que es falso también con los números en la mano, y que las fórmulas de protección son inadecuadas para un desarrollo el que sea de Extremadura. En una cepa puedes hacer montones de cosas. Lo que no puedes hacer en una cepa es urbanizar de nueva planta. Urbanizar es hacer una urbanización. Pero claro que puedes hacer una casa y una autovía y puedes hacer, vamos, hombre, un montón de cosas. Entonces quiero llamar la atención sobre ese asunto, que en realidad es una agresión directa contra cualquier fórmula de protección. Contra cualquier fórmula de protección. No quieren que haya nada que controle los mecanismos de implantación de determinado tipo de industria energética en Extremadura. Y no hay más debate. No hay más debate sobre el asunto. Estoy contigo. Es decir, tú lo que no puedes hacer es una urbanización que suponga una antropofización de un territorio, que eso lo invada el hombre y que al mismo tiempo estés expulsando de allí a la fauna, a la bifauna que existía en ese territorio. Tú puedes construir, como está diciendo este hombre, puedes construir allí muchas cosas que sean compatibles con el entorno y que sean respetuosas con el hábitat, evidentemente.
Ahora, lo que no cabe es que a Pepito Pérez, que se ha pretendido hacer un chalet donde no podía, pues a ese Pepito Pérez se le caiga el chalet, encima le metan una multa de 3 pares de cojones, y a don fulanito de tal y tal, marqués de no sé qué, pues sí se le permite hacer una urbanización a lo bestia, porque entonces Pepito Pérez va a decir, ¿pero qué pasa? ¿Que la ley solo se me aplica a mí? A esta gente no se le aplica. Y además a esta gente no se le ha impuesto ninguna multa. Y a Pepito Pérez sí, aparte de que le van a tirar el chalet, le van a poner una multa. Si es que la urbanización pudieron hacerla en el Gordo y no les dio la gana. Tenían Mira, que hacerla en la isla. efectivamente. En la isla podían hacer embarcadero con la ley en la mano, que le da 100 vueltas al asunto yo legalmente. Eso Y, y no les dio la gana. lo digo muchas veces, 600 metros más para acá, 600 metros más para acá. Ya no es zona arrendadora 2000, coño, al ahí. Pero estaban cerca de la plebe. Claro, ese es el problema. Claro, ese era el punto quizá, ¿no? Que, te quería preguntar un poco, bueno, en esta línea, ¿no? Que también que se ha hecho mucho inciso en el tema de los propietarios, ¿no? Ahora que comentabais. Y bueno, como si fueran propietarios como cualquier otra persona cuando son viviendas de segunda o tercera residencia, ¿no? Para unos meses de verano en una urbanización de lujo, que no está de más decirlo, ¿no? Bueno, como has dicho, con su campo de golf, hotel. Pero ya más allá de eso, te quería preguntar por el tema mediático, ¿no? En un momento más presente, ¿no? Que es lo que hemos estado viviendo últimamente y también un poco el motivo por el que era necesario a lo mejor hacer actos como este. ¿Cómo valoráis pues todo digamos, el tratamiento que ha habido hacia Ecologistas de Nación por un lado, pero en general hacia el proceso, ¿no? Desde el día 1 que sale la sentencia y digamos que empezamos a leer noticias, quizá en un primer momento más objetivas en los medios a nivel nacional, pero luego concretamente desde Extremadura, pues podríamos nombrar la Canal Extremadura, ¿no? Pues hablando continuamente de que aquello no tenía ningún valor medioambiental, después de que habría que modificar la ley, o sea, la zona CEPA, perdón, del tema del empleo, como habéis dicho, ¿no? Que, pues, casi como una puesta en escena cutre, ¿no? Juntando a 3 personas en el pueblo, que tampoco se sabía muy bien a qué tipos de empleo defendían, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco ha jugado a un chantaje, ¿no? Un chantaje que juegan siempre también como has dicho tú, ¿no? Primero lo sanitario, lo social, para intentar legitimarlo y luego ya directamente el empleo, porque en una zona como Extremadura es un... Entonces, bueno, mi pregunta es un poco por el balance mediático, por un lado, ¿no? Que podéis hacer también ahora, ¿no? Con todo el tema de hacia dónde avanza la cosa a nivel jurídico y demás. Y luego también, pues, por la parte del empleo, qué modelo, qué alternativas, ya has nombrado algunas, ¿no? Pero a nivel laboral, pues cuáles son las propuestas de Ecologistas de Nación, ¿no? Que sabemos que va por el tema de la agroecología o de tantas otras posibilidades mucho más ricas y que de verdad son las que Extremadura reclama. Bueno, a nivel mediático efectivamente ha habido un ataque brutal contra Ecologistas de Nación y contra los ecologistas en general. Evidentemente los medios de comunicación están subvencionados, vamos a llamarlo así, por la Junta de Extremadura y por las administraciones. La publicidad institucional para cualquier medio de comunicación es básica, porque son muchos anuncios los que se publican desde la Junta de Extremadura, desde una expropiación a no sé qué. Entonces, la publicidad institucional es muy importante para esos medios de comunicación y, lógicamente, los medios de comunicación o descomunicación se pliegan a los intereses que en un momento dado el político de turno, la administración de turno les marque. Y aquí ha pasado, pues eso, la Junta de Extremadura tenía unos intereses muy importantes, no entendemos por qué, porque no deja de ser una iniciativa privada y una inversión privada, pero tenía esos intereses, cada uno que saque sus conclusiones y evidentemente pues, los medios de comunicación nos han atacado y nos han atacado bien, hasta el punto de que, bueno, los ecologistas estamos quedando como los malos de la película cuando aquí hay unos culpables muy claros que son aquellos políticos que dieron las autorizaciones prevaricando claramente en esas autorizaciones y en la modificación de la ley.
Respecto de la otra cuestión, Javi, que me planteabas... Sí, el tema bueno, respecto al modelo de trabajo Vale. que se plantea para Extremadura, Claro, alternativa. nosotros no, ecologistas de nación y los ecologistas en general, no somos quienes para dar alternativas de empleo, para eso están los políticos. A nosotros, la sociedad, el ordenamiento jurídico nos dio una misión en toda esta sociedad, y es defender el patrimonio natural que tenemos. No somos nosotros quienes para programar políticas de empleo, estaría bueno que nos dé la Junta entonces, ¿no? Pero sí que es verdad, y antes lo estábamos comentando, que existen muchas alternativas, yo que sé, explotar esos valores naturales que antes decía, a través de IDES, que hay mogollón que son ilegales. Es solamente poner un ejemplo. Se está demostrando que el tema del turismo rural, respetuoso con el medio ambiente, está funcionando en Extremadura. Y cada vez más. Es decir, existen otras líneas de actuación para un progreso de nuestra comunidad autónoma que desde luego no pasa por ese desarrollismo, ¿no? ¿Nada más? Sí, el hecho de que, bueno, ya de alguna forma lo habéis citado ya, pero no deja de ser sorprendente que la Junta de Extremadura se elija en defensora de una iniciativa privada, ¿no? No sé si eso también da un poco idea de... A lo mejor el hecho es defender una actitud dudosa que ha tenido la propia administración, ¿no? Pero ahora, en las noticias que están saliendo, incluso Ibarra, que está ya fuera de juego, están de saque atacando a ecologistas, ¿no? Y anunciando continuamente eso, pues, que esta lucha no ha terminado, que ellos van a seguir para adelante. Bueno, pero en cualquier caso, una reflexión muy sencillita, muy elemental, esa iniciativa la deberían tomar la parte privada, que teóricamente es la parte afectada, ¿no? ¿Qué pinta ahí la Junta, No te sé contestar. No hay contestación. Te puedo decir, en mi opinión, tomándonos una cerveza. Vale. Pero, desde luego, es sospechoso. Tan sospechoso como cuando Gallardo, chatarrero de pro, iba lo conozco porque me lo han contado gente, iba por los pueblos comprando pellicas de conejo y chatarra vieja, pues se montó el emporio que se montó a través de subvenciones de la Junta de Extremadura y de su sobrino, que estaba como secretario provincial del PSOE. Son casualidades de la vida, tampoco vamos a hablar mal del hombre, ¿no? Pues esto viene a ser un poco igual. ¿Qué interés tiene la Junta en defender las casitas de segunda o tercera residencia de 4 millonarios? Pues cualquiera se lo puede imaginar. Cualquiera se lo puede imaginar. Ese teléfono habrá estado echando humo, lo habrá tenido que cambiar. Pero vamos, que no solo es el medio ambiente. En mi pueblo se quiso hacer una hospedería en un castillo del siglo XII-XIII y había otros sitios alternativos donde se podía hacer lo mismo. O sea que en este caso medio ambiente, pero en el mío patrimonio, sí. Pues bueno. Cuando hablaba de patrimonio, iba a decir patrimonio medioambiental, pero también patrimonio histórico. Hace poco hemos denunciado también una destrucción de un aljibe árabe porque al tío se le antojó, que estaba estorbando, estaba en la mitad de la finca, se le antojó y metió la máquina y ha destrozado un aljibe árabe, pues le ha dado la gana. Claro, esto es arrasar y arrasar sin conocimiento y además con el beneplácito de la Junta de Extremadura y de las autoridades, porque la Junta ni se personó en el caso, no se personó. Cuando eso tenía que ser acción pública de la Junta de Extremadura, patrimonio histórico, quien fuese a saco contra esa persona. Pues solamente estuvimos ecologistas de nación. Que no solamente nos preocupamos del medio ambiente, quiero decir, también nos preocupamos del patrimonio histórico. Sí, que lo de Valdecañas era una especie de piloto de posibles más proyectos que podían llegar en esa línea. Me suena sí. Que en su momento se han barajado muchos más, ligados a este eufemismo de costa dulce, de kilómetros de costa, sí. De kilómetros de embalses, que tienen muchas limitaciones de localización, geográfica, de muchas características.
Sí. Que no cualquier sitio vale. Pero aún así seguimos con proyectos como los de Elysium, que parece que no se ha hecho lectura de los de Valdecañas y no sé ahora mismo si es zona cepa o queda muy cerca lo de Elysium. Yo creo que se ha buscado ya un poco retraerlo, pero es un poco repetir el mismo, como con la misma pauta, y efectivamente son localizaciones de lujo, de alto standing, que sí que pueden tener un impacto local muy puntual, 4 jardineros, 4 técnicos de mantenimiento asociados a esas construcciones, y desde luego a base de proyectos así como de grandes elefantes blancos no se reactiva una región. Está claro, había otro proyecto parecido, se llamaba Costa Dulce, en Alange, que también preveía la construcción de un parque acuático y tal. Aquello se quedó parado, pero se quedó parado porque vino la crisis económica y no siguió. Pero efectivamente era otro proyecto de la misma categoría. Claro, es lo que antes decía, si queremos aspirar solamente en Extremadura a seguir siendo, pues eso, el jardinero del señorito que viene de Madrid y la chica, la criada, por utilizar un nombre, pero que es así, o de servicio doméstico, que se dice ahora, de los señoritos que vienen de Madrid, que es a lo que estaban aspirando en el Gordo, que no aspiraban a otra cosa, pues mal vamos. Bueno. Bueno, pues nada, Ángel, agradecerte que hayas estado. Nada, a vosotros por vuestra invitación. Toda esta historia, y bueno, sí decir nada, de parte de la parte que nos toca, pues sí que recomendar un poco, en primer lugar, agradeceros el trabajo que habéis hecho con Ecologistas Nación estos años, también para haber evitado precisamente lo que están comentando, ¿no? Que esto sirva de precedente para otros proyectos nocivos en Extremadura. Y bueno, pues también de paso invitar a la gente a que os conozca, que me consta que con esto de Valdecañas ha salido un poco a la luz el trabajo que hacéis, pero que es mucho más profundo y toca otros temas, tanto en Extremadura como a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, pues nada, recomendar que os sigan un poco la pista, que hacéis un trabajo tanto de activismo como de comunicación a nivel legal, de informes muy interesantes. Y bueno, está ahí en la página web, en las redes sociales, por si quieren seguiros, también a nivel de Extremadura. Y que nada, muchas gracias. Pues tú lo has dicho todo.